Bueno, quiero pasar a lo que es el mensaje de Dios, la palabra. Sabemos que cada pastor que ha estado trayendo la palabra de Dios y ha estado hablándonos a través de sus bocas, el Espíritu Santo, y sabemos que la palabra del Señor nos habla y nos dice que en los últimos tiempos veríamos señales, porque estaríamos cerca de su venida, ¿verdad? No sé si tú te has preguntado, pero ¿y si has visto o estás viendo lo que está sucediendo en este mundo? ¿Verdad que sí? Que todo lo que estamos viendo, lo que es la pandemia, cuánta gente ha dejado este mundo. Vemos cómo la economía de este mundo es un caos. ¿Y quiénes son aquellos que creen que esto va a cambiar? Contestan con un temor. La palabra de Dios nos habla y nos dice que van a venir días peores de lo que ya estamos viendo y viviendo. Y estando escuchando lo que el apóstol nos enseñaba en todo este tiempo, los pastores, el pastor Joan el domingo nos enseñaba y nos decía de que debemos volvernos a la palabra de Dios, a leer, a escudriñar y no estar sin estar leyendo, porque el Señor nos habla a través de su palabra. Después el apóstol y todos han traído una palabra de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y yo en este día vengo a traerle un mensaje de parte de Dios para esta casa, para nuestras vidas, para este pueblo. El apóstol hace unas semanas atrás, él dijo que me estaba preparando con un mensaje que Dios me había traído. Que me estaba preparando porque me había visitado un ángel, me había dado una palabra, no un mensaje. Y la verdad que sí que estuve preparándome, orando a Dios, clamando a Dios. Y a veces para los pastores o los que le servimos al Señor y escuchamos la voz de Dios, que Él nos envía con una palabra a su casa, a sus hijos, a su pueblo, a todos aquellos donde puedan escuchar este mensaje. ¿Verdad que para nosotros es un compromiso muy grande con Dios? Nuestro ser comienza a temblar delante de la presencia de Dios. Y nos preguntamos, Señor, nosotros queremos ir y dar el mensaje, pero no queremos hablar nosotros, la mujer, el hombre, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando. Y eso era lo que yo le hablaba al Señor en mi intimidad. Yo le dije al Señor, no quiero decir algo que está de más. Y
de ese mensaje que el Señor me envió, creo que pasaron 4 semanas ya. Y un día la hermana Inés, que ya está en la intercesión, vino y me contó un sueño que ella había tenido con nosotros dos, mi esposo y yo. Entonces ella me dijo: apóstol, yo soñé con ustedes dos. Y ustedes subían a una montaña y se perdían dentro de esa montaña. Y yo esperaba que ustedes regresaran, pero ustedes no bajaban. Y cuando ella me dijo así, yo sentí la voz del Espíritu Santo que me habló e instantáneamente me dio la interpretación. Sentí la voz del Espíritu Santo que Él me dijo: mi presencia. Preséntense delante de mi presencia. Piérdanse dentro de mi presencia. Y pasaron, creo que algunas semanas, y yo le contaba a mi esposo lo que el Señor había hablado. Y yo le dije: vamos a estar metiéndonos en la presencia de Dios. Yo sabiendo lo que el ángel me había hablado esa madrugada que me visitó. Yo sabiendo que el Espíritu Santo nos estaba llamando como sus hijos, como los pastores de esta casa, aunque la cabeza sea mi esposo, no solo él va a dar cuenta de las almas que el Señor nos da a ministrar. Y el mensaje que el Señor me dio cuando yo desperté una mañana a las 6 de la mañana, me desperté y lo despierto a mi esposo y le digo: tengo que decirte lo que el Señor me habló. No me puedo dormir. Y yo soñaba que estábamos con unos amigos pastores que hace años que le conocemos. Y pensando en ellos, yo dije: wow, Señor, qué tremendo. Porque estos amigos pastores estuvimos trabajando por muchos años en el ministerio, no en la misma ciudad ambos, pero en distintas ciudades, pero sí en Argentina. Y éramos los únicos 2 matrimonios ministrando con la visión apostólica aquí en Argentina. Ellos tuvieron que pasar su proceso, así como nosotros también tuvimos que pasar nuestro proceso para entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas o en el ministerio, lo que Dios quiere hacer en este lugar. Y yo soñaba que veníamos caminando junto con ellos y de repente se me aparece el Espíritu Santo. Y en el sueño el Espíritu Santo era agua, pero era un agua o una persona con forma, pero era agua. Y eso iba cambiando cada vez más hermoso. Y que con mi esposo y este matrimonio, nosotros nos arrodillábamos delante del Espíritu Santo. Y cuando veníamos hablando, porque cuando veníamos caminando y hablando con ellos, hablábamos de la manifestación del poder del Espíritu Santo, de las cosas sobrenaturales que estábamos viviendo y viendo en ese momento. Y
yo veía la manifestación del Espíritu Santo sobrenaturalmente sobre mi vida. Y yo le decía a mi esposo en el sueño, ¿viste? Tú estás hablando de lo sobrenatural que va a acontecer en estos tiempos. Y esto lo estamos viviendo y lo estamos viendo, le decía yo. Y cuando se presenta el Espíritu Santo, nosotros nos arrodillamos frente al Espíritu Santo. Nos rendimos delante de su presencia. Y llorábamos y ensaltábamos el nombre de Dios. Y luego yo veo para un costado del lugar donde estábamos y yo veo que viene un ángel caminando y se acerca a donde yo estoy y él tiene como un rollo, como un papel, y no era un papel, era algo extraño. Y que él lo abre, él en ese momento no emitía palabra, él abre ese rollo y él me dice, mira. Y yo miro y hay unas imágenes. No era un dibujo, sino que era una imagen donde, como ver en un televisor o en una tablet, una cosa así, como ver cosas que estaban sucediendo. Entonces, el ángel me dice, mira, y yo cuando observo, varias secuencias, y lo que yo más recuerdo es donde había hogares, casas, y dentro de esas casas había caos. Dentro de esos hogares, las familias, había un caos, pero nunca yo había visto algo semejante como eso. Yo veía cómo discutían, cómo el odio, la falta de perdón. Y hasta recuerdo que adentro de esos hogares o adentro de esas familias había fuego. Y el ángel me vuelve a mirar y me dice, esto es de lo que tienes que hablar. Y cuando yo venía despertando del sueño, de la revelación, yo sentí una voz que me decía, los padres se volverán a sus hijos y los hijos a sus padres. Y me desperté. Y cuando yo me desperté y le contaba a mi esposo lo que el Señor había hablado, yo dije, pero había más cosas que yo veía, pero ahora no me las acuerdo. Esto es solo una parte de lo que Él me habló y es lo que me estoy acordando. Y le digo, cuando venía despertando, el Señor me habló con esta palabra. Entonces, yo empecé a buscar en la palabra de Dios y encontré en Malaquías capítulo 4. Nos vamos a ir a compartir esa palabra. Gloria a Dios. En este día, cuando me desperté y del primer momento que el Señor habló a mi vida a través de este versículo o de esta palabra, he estado escudriñando la palabra de Dios, he estado muy pensativa, meditando y hoy estaba arrodillada
en mi habitación y yo le decía al Señor, si tú quieres yo cambio lo que voy a hablar hoy. Si tú crees que yo me estoy equivocando, háblame más claro. Anoche, antes de acostarme, volví a orar a Dios y le decía, Señor, háblame. ¿De qué manera decir lo que tú quieres decir? Y le decía a mi esposo, esta mañana oré a Dios y el Señor no me habló, soñé cualquier cosa. Y mi esposo me decía, es porque Dios ya te habló. Y lo que Dios te habló, eso es lo que tienes que ir a decir. Y muchas veces parece fácil para todos aquellos que están ahí atentos, escuchando. Y difícil para aquellos que el Señor nos envía con una palabra. Capítulo 4 de Malaquías, verso 4. Capítulo 4, versículo 4. Yo voy a leer versión Reina Valera, la que todos tenemos, por eso escogí esta. Y dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Perdón, dije verso 4 y me estoy salteando un versículo. Dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el verso 4 dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Sabemos que Malaquías es un profeta, y si nos damos cuenta que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Aquí la palabra del Señor en el verso 4 dice, acordaos del que yo les mandé a obedecer mis estatutos. Yo le di a Moisés, mi siervo, ordenanzas y leyes para todo Israel. Y como ya hemos escudriñado y hemos leído muchas veces en la palabra de Dios, sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo bastante duro de entender. Sabemos que el pueblo de Israel por ahí andaba bien derechito en las cosas del Señor y por ahí se salteaban lo que a ellos les convenía muchas veces, o lo hacían de manera que ellos querían. Malaquías, si nos ponemos a leer todo el libro de Malaquías, del capítulo 1, el 2, el 3 y el 4 completo, ahí nos habla Malaquías, más bien le habla al pueblo de Israel y va nombrando todas las cosas que estaba haciendo mal el pueblo de Israel. Entonces, el Señor le dice a su pueblo, acordaos de las leyes y mandamientos que yo les ordené de un principio a través de mi siervo Moisés, cuando Moisés se subió y se les dio las tablas, las leyes, los mandamientos que debían de cumplir. Y esos mandamientos que están en la palabra
son los cuales nosotros también tenemos que cumplir. Cuando el Señor les da los mandamientos al pueblo de Israel, para que ellos cumpliesen esos mandamientos, esas leyes, de la manera que a Dios le agradaba, de la manera que Dios le agradaba que su corazón, el corazón de sus hijos de Israel, se presentara ante Él. Y esos mandamientos, esas leyes, también son vigentes para estos tiempos, ¿verdad? Porque ¿quién no conoce los 10 mandamientos? Hay uno que dice, no matarás. Sabemos que si vamos y matamos, estamos pecando ante Dios. Debemos de cumplir esos mandamientos. Dice, no robarás, no mirarás la esposa ajena, no codiciarás. Bueno, y todo lo que hablan los 10 mandamientos. Eso también corre en estos tiempos, ¿verdad? Porque porque Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel lo que es santidad, a que se guardaran puros, limpios ante Él. Pero también seguimos leyendo que dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Cuando yo leía este versículo que dice, aquí yo envío al profeta Elías, yo dije, Señor, el profeta Elías, ¿qué había en Elías? ¿Cómo era el profeta Elías? Y muchos conocemos porque hemos hablado del profeta Elías, muchos conocemos porque hemos leído la palabra. Sabemos que el poder que había en el profeta Elías era tremendo, ¿verdad? Sabemos que Elías hizo que hubiera sequía porque el pueblo no cumplía con las leyes del Señor, con los mandamientos o de la manera que Dios pedía que ellos caminaran. Entonces, yo he estado leyendo y me he reído, porque me reía mientras leía, porque me lo imaginaba a Elías ahí peleando contra estos cabezaduras, discutiendo con estos cabezaduras, enojándose con el pueblo que no entendía o no quería entender. Entonces, él hizo que hubiera casi 3 años y medio, ¿verdad?, de sequía. No llovía, ya había hambre, porque al no llover todo se estaba poniendo infértil, toda la tierra estaba seca. Acuérdense que él hizo ese gran milagro del aceite, de la viuda, de la harina. ¿Recuerdan? Y lo mayor que hizo el profeta Elías para mí, fue cuando él vio que el pueblo de Israel estaba dudando a quién seguir, al Dios Baal o al Dios Todopoderoso. Entonces, él hace, cuando ve que el pueblo está dudando
¿a quién sigo? ¿A quién adoro? ¿A Baal o a Dios? Y ustedes se preguntarán, pero si el pueblo de Israel vio la gloria de Dios, si el pueblo de Israel vio la manifestación del poder de Dios, vio cómo Dios estaba con ellos en todo tiempo, vio cuando Dios se glorificó en cada una de sus vidas. Viviéndolo. Y asimismo, en sus corazones no estaba la confianza puesta en Dios. Asimismo, en sus corazones seguían el deseo de su carne y hacían lo que les parecía hacer. Ellos hacían sacrificio, mataban a sus hijos para presentar ofrenda al dios Baal. Y Dios le dijo, ¿pero qué están haciendo si yo no mandé a hacer nada de eso? ¿Acaso yo no les he dado a ustedes la lluvia, lo que comen, lo que visten? A veces cuando queremos ser duros para entender, viendo el milagro, viendo el poder de Dios y nosotros viendo la bendición, viendo el respaldo de Dios, viendo que Él está con nosotros a todo lugar, a todas partes, viendo la manifestación del Espíritu Santo trayendo fuerzas a nuestras vidas, levantándonos cuando nos caemos, estando adorando a Dios. Un día de esto, yo cuando me pongo a adorar a Dios, me encierro en mi habitación, me pongo alabanzas de adoración y comienzo a adorar a Dios y no sé yo el tiempo, yo me pierdo, no sé si llevo 1 hora, media hora, 10 minutos, 15 minutos, no sé. Pero cada vez que yo me inclino a adorar a Dios, a tener mi intimidad con Dios, y cuando me tengo que levantar, parece que recién estoy comenzando a entrar a la presencia de Dios. Y estaba ahí y sentí que el Espíritu Santo me estaba ministrando con la alabanza que estaba puesta ahí en mi habitación. Y yo comencé a sentir que el que estaba ministrando en esa alabanza era como que me estaba hablando a mí. Y yo sentía la voz del Señor que me decía, si tú pecas, yo te perdono. Si tú caes, yo te levanto. Lo único que pido de ti es que me pongas en primer lugar. Wow. Yo cuando oí esas palabras, yo dije, Señor, es tan grande tu amor, tu misericordia, que si nosotros pecamos, hermano, y nosotros vamos a Él, Él nos perdona. Si nosotros sentimos que caemos, que nadie nos da importancia, Él nos levanta. Nosotros a veces sí que somos mezquinos. Si nos faltara algo y se lo pedimos, Él nos da.
Ahora, ¿por qué nosotros no lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas? Y así le estaba sucediendo al pueblo de Israel, como nos sucede a nosotros muchas veces. Y demos gracias a Dios porque si nosotros pecamos, todavía Él nos da una nueva oportunidad. Entonces, Elías hizo descender fuego del cielo y se consumió la ofrenda. Dios mismo mostrándose nuevamente ante su pueblo. Dios mismo. Y después de todo lo que sucedió, a ver, no me voy a saltear los versículos que tengo. Primera de Reyes, vamos a Primera de Reyes. Gloria a Dios. Busquemos Primera capítulo 18, verso 37. A ver si lo tengo bien. Cuando Elías estaba ahí preparando el altar a que el Señor mostrara quién era Dios, que el Señor mostrara su poder para sacar de la duda a este pueblo tan duro de entender. Y Elías le dice al Señor, a Jehová, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Eso es lo que hacía Elías. El espíritu que estaba sobre Elías era el espíritu de Dios, era la unción de Dios. El espíritu que estaba sobre Elías en ese tiempo, la manifestación del poder del Espíritu Santo que manejaba Elías, es el mismo Espíritu Santo, el mismo poder hoy, mañana y por fines y fines de los siglos, por siempre. Pero el espíritu que había en Elías era tremendo. Porque en un momento, cuando Jezabel comienza a perseguir a Elías para matarlo, ¿qué hizo Elías? Se escondió. Comenzó a tener temor. Y dice que Dios, él estando en la cueva, dice que Dios le dice, ¿qué haces, Elías? ¿Por qué estás aquí? Y Elías le dice, Señor, hay un celo por Jehová dentro de mí. Cuando el apóstol hablaba y él decía que el Espíritu de Jesús o Jesús vino para traer división, y él decía, ¿quiénes son aquellos que tienen ese espíritu? Para poner las cosas en orden. A eso se refería el apóstol. Para declarar en autoridad las cosas,
el propósito, el orden de Dios dentro del hogar, dentro de nuestras vidas, dentro de la familia, dentro del matrimonio. Sabemos que el diablo siempre se va a levantar, ¿verdad? Pero si ese espíritu que estaba en Jesús, que está en Jesús, dice que Jesús vino para traer división. Pero a veces nosotros no tenemos, no quiero poner una palabra que les ofenda, pero a veces nosotros no tenemos esa valentía de defender lo de Dios. A veces nosotros no tenemos o no podemos, porque sabemos muy bien de qué manera me encuentro ante Dios. El espíritu que estaba sobre Elías, él iba y declaraba lo negro, negro, lo blanco, blanco. ¿A cuántos son de ustedes que les gusta ir con la verdad? Que son frontales. Uno solo. ¡Wow! Muchas veces decir la verdad, ¿nos ganamos? ¿Qué nos ganamos? Nos ganamos enemigos. Entonces decimos, hago de cuenta que no lo vi. Hago de cuenta que no pasó nada, que no vi nada, para no ganarme de enemigo a nadie. Pero fíjate, Elías no le importaba. Elías iba a enfrentar con la verdad. Elías iba y declaraba el pecado, pecado, lo malo, malo. Y a todos aquellos que estaban dudando, la manifestación del poder de Dios para que se decidieran a quién seguir. Elías, cuando el Señor le dice, Elías, ¿por qué te escondes? ¿Qué estás haciendo aquí? Elías le dice, hay un fuerte celo en mí, Señor, porque he quedado yo el único profeta vivo. Los han matado a todos. Y me desespera no poder ser nada. Me lo imagino yo a Elías. Me desespera tener que estar aquí adentro para guardar mi vida. Y el Señor le contesta, tú no eres el único, hay un remanente guardado para mí. Vamos a Lucas. Capítulo 1. Verso 15. Mientras leía y escudriñaba con respecto a Elías, créame que muchas veces me sentí, mientras me lo imaginaba,
me imaginaba la película de Elías. Me sentí muy tocada, muy identificada. Cómo se sentía Elías en su corazón. Muy identificada porque querer hacer algo o querer corregir algo o querer decir algo y la desesperación, el dolor que causa en el corazón cuando ves que los demás no están entendiendo, que tú solo quieres corregir conforme dice la palabra, conforme dice el Señor. Muchas veces querer hacer algo para que la presencia del Espíritu Santo descienda, para que la presencia del Espíritu Santo se manifieste, para que la presencia del Espíritu Santo nos visite, nos llene. Y los demás como no entender lo que tú estás hablando. Las veces que tuve que ir corriendo a la presencia de Dios y llorar delante de la presencia de Dios. Y decir, Señor, ¿por qué no pueden ver? ¿Por qué no pueden darse cuenta? Un día estaba en casa y no sé si yo estaba hablando con Adriel y era un día domingo mientras yo me estaba preparando para venir a la casa del Señor. Y yo recuerdo que no tenía que ministrar ni nada. Y yo hablaba con Adriel y yo le decía, porque me gustaría, pues yo soy loca de la presencia del Espíritu Santo. Yo soy apasionada por la presencia del Espíritu Santo. Mi corazón se entristece cuando me cuesta entrar a la presencia del Espíritu Santo. Comienzo a ocuparme y preguntarle al Espíritu, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay en mí que no puedo sentir que tú me ministres? Y hablando con Adriel, no recuerdo qué era que yo le estaba pidiendo para la reunión, para que la presencia del Espíritu Santo nos visitara a todos. Y Adriel, no sé qué me contestó, pero su respuesta fue negativa. Yo sentí un gran dolor, sentí una impotencia, un gran enojo. Y a veces como que nos enfrentamos para ver si él entiende o no. Entonces, él salió y se fue para otro lado y yo quedé ahí. Y yo estaba con Caro y ella estaba arreglándome el cabello, planchándome el cabello. Y mis lágrimas comenzaron a correr. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no entienden que lo más hermoso es que tu Espíritu nos ministre? ¿Por qué no abren sus mentes para que tú nos puedas visitar? Para que tú nos puedas ministrar, para ver tus prodigios, para ver la manifestación de tu poder. Yo sé que tú eres un Dios real. Yo sé que tu Espíritu Santo eres real y tú haces cosas las cuales el hombre no puede hacer.
Yo no sé si Caro, ella me vio que mis lágrimas corrían y en un momento yo me sequé, quería disimular lo que estaba dentro de mí en ese momento. Yo decía, Señor, no quiero que ella me vea así, pero correría hasta mi habitación. Y así, me imagino yo, y aún más, era el espíritu que estaba sobre Elías, inquietándole, hablándole, hincándole. Mi pueblo se está desviando, mi pueblo está dudando de mi poder, de mi amor. Haz algo, Elías, para que ellos vuelvan su corazón a mí. Entonces Elías se presentó e hizo que el pueblo viera el poder de Dios. Pero en Lucas, capítulo 1, verso 15, dice, ¿por qué será grande delante de Dios? No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Dije que Malaquías era el último libro del Antiguo Testamento. Y eso fue después de lo que profetizó Malaquías. Hubo 400 años de silencio. Dios hizo silencio. Y ahora lo que estamos leyendo es cuando se presenta el ángel delante de Zacarías y le dice, tu esposa, tu mujer va a tener un hijo y le vas a poner como nombre Juan. Y ahí Dios le está diciendo, y vendrá sobre él el poder del Espíritu Santo. Vendrá sobre él el Espíritu de Elías. Y él hará que los padres, que los hijos vuelvan su corazón a los padres. Juan, cuando comenzó su ministerio, desde el vientre de su madre, ya era lleno del Espíritu de Dios. Ya era lleno del poder del Espíritu Santo. Y él iba predicando, arrepiéntanse, vuélvanse de sus pecados, ¿verdad? ¿Y cómo les decía? Generación de víboras, arrepiéntanse. No les decía, por favor, ¿querés volver a Dios? Como nosotros lo hacemos en estos tiempos. Por miedo a que se nos enojen. Por miedo a que nos critiquen. Por miedo a que nos ganemos enemigos. Prefiero tener miles de enemigos, pero no tener de enemigo a Dios. Todo lo que Él me mande a decir o hacer, así esté como estuvo Elías, escondido. Créame que antes de venir aquí, yo decía, a ver qué me duele.
algo me está pasando. No quería estar aquí. Gloria a Dios. Porque será grande delante de Dios Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y después, mientras él iba hablando, predicando, Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, vamos a Mateo capítulo 3, verso 11. Dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿De quién hablaba aquí Juan el Bautista? De Jesús, el mayor que todos, el que vino y murió para restaurar nuestra comunión con el Padre. Porque nadie va al Padre si no es por su Hijo Jesucristo. El mayor que todos. Gloria a Dios. Ahora nos regresamos a Malaquías. Capítulo 3, verso 14. Y dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Fíjese que Malaquías,
cuando leímos en el capítulo 4, dice que en el verso 1, ahí nomás, dice, porque aquí vino el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí Malaquía le está diciendo al pueblo de Israel, acuérdense de las leyes, de los mandamientos que yo les dejé a ustedes por medio de Moisés, mi siervo. Porque el profeta estaba viendo todo el libro de Malaquía que él está profetizando, que él está corrigiendo, lo que el pueblo de Israel estaba haciendo mal. Llegue a su casa y lea todo el capítulo de Malaquías. No es largo, es corto. Y fíjese que aquí, vieron que nosotros leemos y sabemos que en Malaquías capítulo 3, verso 10, el pueblo le está robando los diezmos al Señor. Y no solamente robaba los diezmos al Señor, sino que codiciaban la mujer ajena, sino que se casaban con extranjera, cosa que Dios no quería, que su pueblo se contaminara. Pero ellos hacían lo que querían y lo que les parecía. Y también hablaron como les pareció y hablaron lo que había dentro de sus corazones. Y decían, mira los soberbios, mira los malvados, hacen trampa, hacen esto y Dios, ellos escapan del juicio de Dios. Ya no había temor en sus corazones. Pero aquí más abajo leímos, volvemos al 3, y dice, yo solo quiero leer tal cual. El 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. ¿Quiénes eran los que hablaron con sus compañeros? Los que temían a Jehová, los que amaban a Dios, los que guardaban sus leyes y sus mandamientos, los que caminaban delante de la presencia de Dios, puros, santos, los que se guardaban para Dios, a no ser contaminados, los que cumplieron las leyes y los mandamientos, los que tenían temor de Dios en sus corazones. Dice que Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria. Qué tremendo, en el Antiguo, en el Nuevo y en estos tiempos hay un remanente que tiene temor a Dios en sus corazones, que aman a Dios, que guardan su palabra, que buscan la santidad para cuando llegue el día de Jehová.
en Romanos, el que está anotando, en Romanos 11, capítulo 5, Pablo habla. Romanos 11, verso 5. Dice, así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Jesús vino y murió para que nosotros podamos establecer esa comunión con Dios. Y Él enseñó a sus discípulos, a los apóstoles, del mismo poder que estaba Elías, Juan el Bautista y en Él. Y los apóstoles continuaron. Y dice que había un evangelista llamado Felipe. Y el Señor, a través de Felipe, que salió a predicar, dice que él hacía prodigios y la gente venía a los pies de Dios. El evangelista Felipe empezó a mover el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios, y trajo el primer avivamiento sobre Samaria. Porque lo que estaba en Felipe era la unción, el poder del Espíritu Santo. Y dice aquí, acabamos de leer en Romano, dice, así también aún en este tiempo, hoy, aquí adentro, hoy, donde tú estás sentado en esta casa, dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Quiénes son ese remanente? Yo cuando leía, yo dije, Señor, eres tremendo el poder, la gracia, el poder que tú tienes, el favor que tú derramas. Yo quiero ese avivamiento, yo quiero de esa unción, de ese poder. ¿Cuántos son los que quieren el poder de Elías para salir y a declarar lo que Dios habla en su palabra? El tiempo se termina, el tiempo ya es corto, pero nosotros seguimos muy cómodos. Para todos aquellos que en sus corazones está el temor de Dios, que han guardado sus mandamientos, que saben que tienen que caminar en santidad, que tienen que apartarse del pecado. ¿Es fácil en estos tiempos? No, nada es fácil. Todo nos cuesta, caemos, nos levanta el Señor, nuestra fe muchas veces decae, somos procesados para poder seguir firme en lo que hemos creído, seguir firmes en el poder del Espíritu de Dios. Iglesia. Mi esposo el otro día me decía, estoy hablando con un amigo pastor, con un pastor amigo. Y dice que el pastor le decía, ¿sabes qué? Estamos viviendo en tiempos de avivamiento, pero muchos ni cuenta se van a dar. ¿Quiénes son aquellos que quieren ver ese avivamiento? Yo quiero vivir dentro de ese poder, de esa manifestación en estos tiempos.
Para eso me he estado preparando. Para eso hemos estado soportando. Hemos estado ahí, quietito. Pero ahora llegó el tiempo para ese remanente. Gloria a Dios. Quiero terminar con esto. Malaquías 4:1. 2 dice: mas vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en su sala traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En otra versión dice: mas vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y no dice en sus salas, dice traerá salvación, dice aquí, y en otra versión dice traerá salud y salvación. Yo dije: Señor, a ver, ¿cuántos son los que viven o están en medio de esa noche que no se acaba? Y oramos y decimos, y lloramos y decimos: Señor, ¿cuándo va a amanecer? ¿Cuándo va a ser de día? ¿Cuándo va a salir el sol? Porque sabemos que cuando sale el sol es un nuevo día. Sabemos que cuando sale el sol las cosas cambian. La luz ya, la oscuridad ya no es oscuridad, sino es luz. Y aquí dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia para ti, que tuviste aguantando, que tuviste soportando, que te guardaste para Dios, que le serviste a Dios a pesar de que se pusiera quien quiera delante de ti, que le fuiste fiel a Dios en todo, en lo mucho, en lo poco, como dice su palabra. Para eso saldrá el sol de justicia y traerá sanidad, traerá salud y traerá salvación para tu casa, para tus hijos, para tu familia, iglesia. Ponte de pie. El espíritu de Elías declaraba la palabra de Dios a todo lugar que iba y hacía que los hijos se volvieran al Padre, al Dios Altísimo, antes que llegue el día malo, dice la palabra de Dios, antes que llegue el día de Jehová. Yo no sé si tú te quieres quedar con todas tus excusas. Yo no sé si tú quieres a que ese día llegue el fuego. Dice que quemará como estopa, no quedará raíz. Mientras estemos, mientras ese remanente esté aquí, en estos tiempos, gloria a Dios, hay oportunidad para ti. Dice que Elías le hizo descender el fuego para que el corazón de Israel se volviera a Dios. Créame, iglesia,
que el Espíritu Santo se está moviendo en este tiempo. El Espíritu Santo se está moviendo aquí adentro. A muchos está hablando, a muchos les está diciendo: quiero santidad, quiero que ayunes, quiero que leas mi palabra, quiero que estés en intimidad conmigo. Prepárate, porque el día está a punto a llegar. Pero gloria a Dios para aquellos que se han guardado para Dios. Gloria a Dios para aquellos que aman a Dios. Gloria a Dios para aquellos que son obedientes a Dios. Porque el sol de justicia saldrá para ellos. El Espíritu Santo está hablando a profetas. El martes estaba aquí, llegando al final de la palabra que estaba dando la pastora. Apareció un mensaje en mi celular, que no sé, creo que hacía una semana que ese mensaje estaba en mi celular, pero yo nunca lo había visto, pidiéndome ayuda. Y como conozco la persona, como conozco la familia, me preocupé. Yo dije: ¿qué pasó? ¿Por qué yo no vi este mensaje? Entonces comencé a escribir, y como no veía respuesta, me fui a alguien de la familia, le escribí, dije: ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y comienza a contarme lo que estaba sucediendo. Y tremendo, pero tremendo lo que el diablo está haciendo dentro de las familias. Conociendo a Dios, pero apartados de la voluntad de Dios. Por ir detrás de cosas que Dios les dijo que no. La verdad que cuando yo oí lo que estaba sucediendo, mi corazón se turbó, mi corazón se afligió. Yo decía: yo no puedo creer lo que me está contando. ¿Qué le digo, Señor? Y ahí tengo una palabra para ese matrimonio. Vuélvete a Dios. Sírvele. Ponle en primer lugar. Porque entrará Satanás y destruirá, matará. Dios te unió a esa mujer. Mujer, Dios te unió a ese varón. Y dice que son una sola carne, un solo cuerpo y un solo espíritu con Dios. Y si Él te llamó a que tú le tienes que servir, sírvele antes que llegue el día de Jehová, antes que Él toque tu familia. Una pastora de esta casa, en el día de ayer, me dice: tuve un sueño que el Espíritu Santo
estaba usted, apóstol, y estaba yo. Y usted pone la mano sobre mí y me dice: profetiza y di lo que el Espíritu Santo dice. Y ella ve una familia y dice que el Espíritu Santo le habla y le dice: no están haciendo lo que yo les mandé a hacer. Están haciendo lo que les parece. Ellos piden y piden, pero dile que yo les voy a dar lo justo, que se vuelvan a mí, que les voy a dar lo justo, no les voy a dar de más. Si se vuelven a mí. Iglesia, yo me alegro y me gozo en el Señor, porque sé que estamos en los tiempos donde Él nos está hablando. Y para aquellos que no fue tan difícil los caminos del Señor, que hemos dejado todo, que hemos llorado, que nos hemos cansado, pero hemos seguido. Viene una recompensa. Viene la manifestación del poder de Dios. Hemos estado esperando eso. Lo hemos anhelado con todo nuestro corazón. Le hemos dicho al Señor: ¿cuándo? 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 Y hoy el Señor te dice: este es el tiempo. El día ha llegado. El día ha llegado para que el poder de mi presencia comience a manifestarse. El día ha llegado. Él te ha dicho: prepárate, iglesia, prepárate, varón, prepara la casa, prepara la familia, porque yo, Jehová de los ejércitos, el Espíritu de Dios, comienza a avivar, comienza a moverse. No es casualidad que tú estés aquí. No es casualidad que tú estés escuchando esta palabra. Porque yo, cuando estaba antes de salir de casa, yo dije: Señor, pon la persona que tenga que estar. Si no tiene que estar, si esa persona va a ser de obstáculos, si esa persona va a ser oído sordo, llévatela. Yo sé que tú estás aquí porque Él te trajo aquí. Y Él te está hablando. Él te está hablando. El Espíritu Santo te está hablando. Dale gracias a Dios. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta hora, por este momento. Por tu palabra, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, seas tú fluyendo ahora en sus vidas, en sus corazones, en sus pensamientos. Que la gloria de Dios sea transformando, Señor, sea despertando, Señor. Que el poder de tu presencia, Señor, traiga el avivamiento sobre cada uno de ellos ahora, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, trae libertad, quita las vendas que Satanás ha puesto, Señor. Oh Dios mío, que los ojos
de aquellos que no creen, Señor, que han desviado sus miradas. Seas tú quitando sus vendas. Ahora, por el poder del Espíritu de Dios, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, examínanos. Examínanos. Espíritu Santo, tú eres el que trae el convencimiento a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, yo creo en lo que tú me hablaste. Yo creo que el Espíritu Santo se mueve y se manifiesta con poder en cada servicio, Señor. A través de tu palabra, a través de la alabanza, Señor. Sé que el Espíritu Santo se moverá en lo sobrenatural. Sé que el Espíritu Santo traerá libertad, Señor. Traerá sanidad, restauración, Señor. Sé que el Espíritu Santo hará que los corazones de los que dudan vuelvan a ti. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.